¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a TVU al Día. Estamos aquí de nuevo frente a usted para llevarle una entretenida y provechosa, esperamos, conversación. Hoy vamos a hablar del gremio docente, los profesores que nosotros creemos debieran ser el pilar fundamental de la reforma educacional. Va a ser parte de la conversación que vamos a tener con nuestra invitada. Ella es Olimpia Riveros, presidenta regional del Colegio de Profesores, tal vez una de las dirigentes del gremio más conocida aquí en la región del Biobío. ¿Cómo está, señora Olimpia? Hola, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Partamos hablando de usted un poquito, porque entiendo que usted fue profesora de castellano, ya no se habla de castellano, se habla de lenguaje. De lenguaje. Yo sigo diciendo castellano. Muy bien. ¿Cómo lo pasó siendo docente? Apasionante, apasionante. Cuando a estas alturas de la vida me encuentro con muchos exalumnos y empiezan a decir, oh, yo me acuerdo del Quijote cuando la veo a usted, yo me acuerdo de Neruda cuando la veo a usted, la Mistral, etc. Entonces algo se hizo, algo se aportó. ¿Está jubilada? Sí. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena qué? ¿La jubilación? Sí, claro, el esfuerzo versus la jubilación. Nunca lo he puesto así. Yo echo de menos el aula todavía. Me gustaba bastante. Como soy de un carácter un tanto testarudo, no me traspasé a las famosas AFP, contra viento y marea en aquel tiempo. Entonces, relativamente mejor que los que están jubilando con las pensiones actuales. La supo jugar, digamos. No es tan maravilloso, pero es mejor que lo que hay, claro. Yo le preguntaba cómo la pasó como docente porque todos nosotros, bueno, de esta edad más o menos, digamos, estudiamos en colegios públicos y nosotros íbamos y escogíamos un colegio que estaba más cercano a la casa. Así es. Ese era el factor, no era si era privado, si era particular, si era bueno, no, era el colegio más cercano a la casa porque uno entendía que eran todos buenos, digamos. Así es. Yo estudié en la de 518, la Escuela República del Ecuador, George Washington, el Liceo de Hombres, Enrique Molina. Yo soy hijo de la educación pública. ¿Qué pasó? Porque hoy no es lo mismo un colegio municipal que un colegio particular pagado o particular subvencionado. ¿Qué pasó? Bueno, algo tan simple y tan sabido por todos como un golpe de Estado que cambia posteriormente la constitución del país y por lo tanto cambia el concepto, el rol del Estado en la educación. Cuando se nos instala en la Constitución del 80 un rol de un Estado subsidiario, es decir, que delega en otros la responsabilidad de garantizar los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social, etcétera, etcétera, todo empieza a cambiar. Es fundamental el rol del Estado. El Estado subsidiario, que luego se complementa con una ley de subvenciones, delega en municipios, en aquel tiempo no democráticos, ¿cierto?, y luego delega en el sector, en lo que se llaman los sostenedores particulares y les entrega una subvención desde el Estado para que ejerzan la función de entregar educación a los niños y niñas de este país. Y los particulares subvencionados, además de tener la subvención estatal, pueden cobrar. Y ese es el comienzo de lo que se llama el lucro en educación. ¿Ese es el punto de inflexión, diría usted? Así es, porque cuando en este país la conciencia social empieza a ser penetrada por este modelo de mercado y empezamos a creer que lo bueno es lo que se compra y lo bueno es aquello por lo cual se paga, entonces automáticamente empieza un trasvasije de matrícula hacia sectores que cobran por un lado y que seleccionan por otro lado. Entonces al seleccionar nos sentimos en un mejor estatus. La gente empieza a creer que su niño está más protegido y eso naturalmente algo de verdad tiene, porque al seleccionar hay un conjunto de familias o un grupo social que está ahí detrás de esos chicos, cosa que ha ido en disminución en la educación pública por razones obvias del trabajo de la inmensa mayoría de los trabajadores que tienen horarios interminables, salarios bajos, etcétera, etcétera. Señora Olimpia, ¿es justo echarle la culpa al golpe de Estado, como señala usted? Ese es el comienzo. En términos de que lo que pasó, la reforma que se hizo, digamos, al sistema educacional fue confirmado por gobiernos democráticos. Bueno, ese es el comienzo. Luego de las transformaciones que hizo la dictadura militar, viene un periodo largo de concertación donde se administra el mismo modelo. Y se profundiza, si me lo permite. Sin duda alguna. ¿Qué significa el financiamiento compartido? Esto de que la familia pueda aportar para los... Eso es en concertación. Entonces se fue
arreglando el modelo, mejorando, convenciendo más y más a la gente de que esto era lo bueno, y hubo entonces políticas deliberadas de ir bajando el perfil y la continuidad de la educación pública heredera de la antigua fiscal, ¿cierto?, la gratuita de la cual usted hacía referencia y en la cual yo ejercí toda mi vida. El miércoles 25... Entiendo fue miércoles, no, miércoles. Miércoles 25. Miércoles 25 fue el paro docente a la cual se sumaron también estudiantes. Para que la gente entienda en sus casas, usted critica el modelo que viene del golpe militar en adelante, señala usted, un modelo que fue profundizado por los gobiernos democráticos. Sí, sí. Ahora llega la presidenta Bachelet y dice, vamos a cambiar completamente el modelo, va a haber educación gratuita para todo el mundo, vamos a preocuparnos de la calidad, y todo lo que se ha dicho. Sin embargo, aún así, hay movilizaciones, a pesar de que el señor Gajardo en Santiago dijo que es un paro, pero una movilización propositiva, en términos de que están de acuerdo, pero quieren más todavía. Exacto. ¿Qué es más todavía? A ver, lo que pasa es que este gremio docente tiene una larga historia de debate, de seminarios, de congresos, de estudios, y efectivamente ha logrado consensuar muy fuertemente una mirada antisistémica. Entonces, la actual reforma, por lo menos lo que conocemos, porque la verdad es que se nos ha ido entregando en forma parcelada, así es. No pareciera tener una mirada sistémica. Nosotros no logramos visualizar que el objetivo de la educación es el desarrollo integral de las personas. Y para eso es necesario discutir con los docentes cuál es el sentido de la educación, qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de perfil de alumno, persona crítica necesitamos, y eso no está en discusión, y nosotros creemos que por ahí debe haberse empezado. Puede que la propuesta sea buena, digamos, pero ha sido mal socializada. Por un lado, mal socializada, porque nosotros reclamamos, creo que legítimamente, plena participación. Si somos los profesionales de la educación, los que estamos en el terreno, en el aula todos los días, conocemos la realidad, somos los que deberíamos dar indicadores mucho más potentes y eso no ha ocurrido. En el fondo es lo que yo decía al principio del programa, deberían ser un pilar fundamental de la reforma educacional que se quiere implementar. Claro. ¿Al colegio de profesores le han preguntado algo sobre la reforma educacional? A ver, en el proceso de conformación del programa de la nueva mayoría, nosotros sabemos que pudimos incidir, porque hay propuestas que son nuestras, estas mismas que se están discutiendo, de fin al lucro, de una nueva institucionalidad, salirse de la municipalización, son propuestas nuestras. Una carrera profesional docente que no existe también está en el programa del gobierno de la nueva mayoría. Sin embargo, creemos que eso es insuficiente efectivamente, porque como que se han quedado en los titulares. Falta entonces la concreción en la práctica de cómo esto se va a dar. Hoy día hay una tremenda inquietud en todo el sector del magisterio, no solo magisterio, además todos los trabajadores de la educación, respecto de esta nueva institucionalidad, porque nadie sabe cómo va a operar, quién va a ser mi empleador, cuál va a ser el modelo, cómo voy a pasar con mi contrato, voy a tener contrato, no voy a tener contrato, voy a mantener beneficios, se me van a pagar las deudas. Todo está en una nebulosa, en una incertidumbre que tiene bastante inquieto a todo el mundo. Entonces, efectivamente, nuestro paro, sin ser contra el gobierno, porque entendemos que la intencionalidad es ir más o menos en la línea que nosotros hemos señalado, pero es un paro por apurar la concreción, la expresión más explícita de qué es lo que se va a hacer. A nosotros no nos parece esto que se entregue un proyecto, 2 días después o 2 semanas después se entregue lo que se llamó la agenda corta, que son recursos para los municipios, y por otro lado se diga que en el segundo semestre vienen otros 2 proyectos. Necesitamos estar en la mesa, efectivamente, diciendo esto es lo que a nosotros nos parece que debe hacerse en primer lugar. Y en primer lugar nosotros colocamos las condiciones de enseñanza, porque hoy día las condiciones en que ejercen los profesores en Chile son las peores del mundo, y no estamos exagerando, lo dice la OCDE. Nosotros somos los que tenemos más horas aula, es decir, los profesores sobrecargados de trabajo, porque todo el mundo sabe que el trabajo docente no es solo lo que se hace en el aula. No, pues revisar las pruebas, las casas. Primero y todo hay que planificar, primero hay que diseñar, primero hay que investigar, hay que perfeccionarse, hay que dominar la materia, aplicar y luego revisar tareas y todo lo que significa evaluar, poner notas, conocer a los alumnos, conocer a los apoderados.
En general, disculpa, sí, las políticas neoliberales que se han venido imponiendo a partir de lo que señalábamos antes, van en la línea de controlar al profesor, no en la línea de apoyar. Y eso nosotros lo echamos de menos. Se nos exige mucho trabajo burocrático, mucho trabajo administrativo, que no tiene sentido. Y eso nos quita energía, nos quita entusiasmo para trabajar con los niños, que ellos deben sí ser el centro del proceso con nosotros. Pero vamos por parte. Usted habla de que los profesores tienen son los peores profesores. No, los que trabajamos más. El peor trato que hay en los países de la OCDE, digamos, recién el peor trato. Una persona común y corriente, un trabajador chileno trabaja 45 a la semana. Los profesores trabajan más. Mucho más. Mucho más. Mucho más, porque por contrato normal son 30 horas, se supone, pero eso se multiplica por las horas de descanso que no existen. Entonces, el cartel, no sé si lograron ver, había unos carteles en el paro que me impresionaron mucho. O sea, necesito dormir. Profesores que se acuestan a las 12, a la 1, todos los días. Y eso va de arrastre en arrastre, perjudicando la salud de los docentes y quitándole eso que digo yo, energía, que al final es salud. Entonces, efectivamente, mira, aquí tengo unas cifras por si acaso. Los contratos de jornada completa, el promedio de la OCDE es de 82.4, en Chile es de 68.5. El doble. Horas, mientras en Chile se trabaja 27 horas lectivas en el aula en la semana, es decir, 27 horas haciendo clase. El promedio en los países de la OCDE es de 19, en una relación. En nuestro contrato de trabajo dice, o sea, no hay contrato, en realidad son decretos alcaldicios, pero las reglas del juego son que el 75% de mi jornada laboral debo destinarla al aula. Eso no se está respetando. En muchas partes se les hace el 100%. Entonces, todo el otro trabajo extra es para la casa. Pero entonces, ¿faltan profesores? Hay que hacer... No, hay muchos profesores, porque ha habido... Entonces está mal distribuido el trabajo. Exactamente. Ha habido una proliferación de formación de docentes en institutos, en universidades, en una serie de instituciones que hoy día felizmente también se les está poniendo coto. Y eso nos parece muy bien. De los institutos, lo que salió hace poco. Pero está comprobado también, según la OCDE, que cuando tenemos menos alumnos en el aula, los resultados son mejores. Y eso es obvio. Aquí tenemos, por ley, hasta 45. En el sector particular subvencionado eso se completa, por lo que hablábamos antes de la selección. En el municipalizado ha ido disminuyendo por una cuestión de hecho, tema demográfico y las políticas de trasvasije de matrícula. Entonces, una distribución distinta del alumnado en las salas de clase permitiría un trabajo decente para los profesores, soportable. Somos 73% mujeres, eso también hay que ponerlo en el tapete. Eso significa otra carga doméstica, porque por mucho que se haya avanzado en los criterios de participación, ¿cierto?, de responsabilidades domésticas, pero el peso sigue estando en las docentes. Y bueno, y este es un trabajo profesional. Entonces uno no puede improvisar una clase o puede improvisar una materia, siempre tiene que estar perfeccionándose. Y pregúntame de dónde sale el perfeccionamiento. Del bolsillo de cada uno de nosotros. Bueno, ese es un tema que esperamos o íbamos a tocar durante el segundo bloque. Ya nos está pillando la hora del primer bloque. Vamos a irnos a la pausa mejor, porque le quiero preguntar a propósito de la deuda histórica, que yo encontré unos datitos aquí. Mire, la deuda afecta a más de 90.000 docentes y sería de cerca de 14.000 millones de dólares si pudiéramos cuantificarla. Vamos a la pausa comercial y volvemos con Olimpia Rivero para preguntarle de ese tema. Las regiones cantan, un estelar hecho en región y para las regiones. Todos los domingos en directo desde el Casino Marina del Sol de Talcahuano. Los participantes darán todo en el escenario para no ser eliminados de la competencia. Las regiones cantan, domingo 22 horas en directo por las pantallas de la red Arcatel. Las regiones. ¿Y se ve, doctor? Sí, se ve todo muy bien, pero
les tengo una tremenda noticia. Su hijo viene con la marraqueta bajo el brazo. ¡Felicitaciones! Quino ahora viene con Combo Marraqueta, la nueva opción con la que ganas de una sola vez un auto, una casa y un sueldo de 500 luquitas por 10 años. Además, viene con chanchito regalón que trae otro pozo millonario y chao jefe recargado con sueldos de un palo por 10 años. Ya lo sabes, ahora tu Quino con todo viene además con chanchito regalón, Combo Marraqueta y chao jefe recargado. Quino, muchas más opciones para ganar. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en TVU al Día. Estamos conversando con Olimpia Riveros. Ella es presidenta regional del Colegio de Profesores, fue dirigente nacional del gremio por varios años también, sí. y ha vuelto a la ciudad de Concepción para asumir, para encabezar el gremio. Yo le preguntaba por el tema de la deuda histórica, que se genera precisamente cuando se hace el cambio, digamos, en los 80. El traspaso a los municipios. ¿Exagero el número, no? ¿14.000 millones de dólares? No, eso es. Ahora, de los 90.000, yo creo que deben quedar vivos 50.000 aproximadamente. No tengo la cifra exacta, porque de esa fecha ahora, tú comprenderás que los fallecimientos son todos los días. Y por otro lado, nosotros hace mucho tiempo que dejamos de plantear el pago de la deuda histórica en sí misma. ¿Porque es impagable eso? Claro, por los montos, por los tiempos, porque no había voluntad política, por muchas cosas. Fíjate que la OIT le ha dicho al gobierno chileno que busque formas de reparar esto. Diputados, parlamentarios le han dicho al gobierno, pero no ha habido voluntad política, porque en el gobierno anterior de Bachelet estuvimos a punto de obtenerla. Lo que nosotros decimos ahora es una reparación. Una reparación. Estamos a la espera de una negociación, de una nueva negociación de las tantas que se han hecho, porque la vía judicial creemos que se agotó, hicimos todos los esfuerzos, muy ocasionalmente se logró algo del pago por la vía judicial. Con los municipios, yo recuerdo particularmente en el municipio de Concepción, que se pagó una parte, algo. Pero una parte y a unos pocos. Sí, claro. Los que demandaron. Es que por lo general se gana por forma, no se ha ganado por el fondo, por el derecho de los profesores a esto, sino que por algún subterfugio de que alguien no se presentó, en fin, ese tipo de cosas que ocurren en el mundo judicial. Exacto. Entonces lo que nosotros estamos instalando ahora en nuestra mesa negociadora, porque estamos haciendo una negociación con el Ministerio, independientemente de todas las problemáticas que significa la reforma, hemos instalado una mesa negociadora con los temas estrictamente laborales de los docentes. Y ahí está la deuda histórica, ahí está el tema muy sentido de pasar a titulares a los profesores a contrata, está el descongelamiento del ingreso mínimo docente, que hace varios años que está congelado. A ver, si no me equivoco, también es un datito que tengo aquí, 2/3 de los profesores en el país están o funcionan bajo el sistema del a contrata. Exactamente. Y eso es una locura. Tiene una directa relación con la calidad de la educación, porque está comprobado, y también lo dice la OCDE y lo dicen muchos estudiosos, Juan Casasus, por ejemplo, un estudioso que nos ha explicado muchas veces, el proceso educativo es un proceso de largo plazo, en que el profesor o la profesora ejerce una influencia sobre un grupo de niños, ¿cierto?, para abrir la mente al conocimiento, para construir conocimiento, pero también eso está ligado a lazos afectivos. No es puro conocimiento. Y el modelo neoliberal no, pues este va solamente al conocimiento, al CIMSE, la PCU, el puntaje, todo medible. No es así. Cuando se trabaja con seres humanos siempre hay una cosa de la emoción, desde la afectividad. Eso se trunca con la rotativa de profesores a contrata, que voy a volver, no voy a volver, que me vuelven a contratar, que me mandan a otro establecimiento, que me cambian de curso. Todo eso incide en la proyección de vida del docente en tanto profesional, no es sujeto de crédito, no puede endeudarse, por lo tanto. Pero además trunca el lazo afectivo con el niño. ¿Tú has visto a los niños llorar en las escuelas cuando las señoritas se la cambiaron? Y eso es un drama. Y nunca ninguna autoridad ha puesto atención a ese elemento de la calidad de la educación. Yo le iba a decir precisamente eso. Eso nunca ha sido parte de la discusión. Nos preocupamos y nos seguimos preocupando de la cifra, de la cantidad, de cuánto van a valer los colegios, de si los van a comprar o no los van a comprar, pero de la relación profesor-alumno, de eso rico que se genera y de los recuerdos que tengo yo de mi profesora, Ariel Añaz, con la señora Rosa, en fin, un montón de profesores
no se habla absolutamente Eso nada. es lo que queremos decir cuando decimos que primero hay que diseñar un proyecto país, un proyecto sociedad que implique un tal perfil de alumno que queremos formar para que ellos opten por la realización plena de su vida en el trabajo. No, parece que eso es ir demasiado adelante. Pero es que la educación para el Estado es de eso. Chile, aparentemente eso queda muy lejos. Es que aquí hay que desactivar todo el andamiaje neoliberal que está instalado tan brutalmente. Entonces nos han transformado la educación en eso, en mediciones y mediciones y mediciones, puntajes y una deshumanización espantosa de la cual son víctimas los niños, porque se les estresa, ¿cierto?, en la competitividad, que tienes que tener mejor puntaje que el otro curso, que tienes que tener mejor puntaje que la otra escuela. Y entonces estamos construyendo una sociedad monstruosa a futuro. No estamos construyendo una sociedad democrática, entre pares, donde la gente colabore una con otra, donde la gente sea solidaria una con otra. Nosotros tenemos profundas convicciones y no las hemos cambiado a pesar de los pesares. Y vamos a seguir trabajando como gremio por reconstruir aquella educación pública, la que tú te acuerdas también y muchos otros se acuerdan también, porque se atienda de verdad a los niños en locales que sean decentes, que no estudien en colegios donde no hay calefacción con el frío que hace en esta zona, donde están los vidrios quebrados, donde se reclama y las autoridades se hacen las sordas. Por eso que necesitamos salir de los municipios, porque el proceso de municipalización ha sido fatal para la educación pública, fatal por muchas razones. Una, por el tema de las subvenciones. Las subvenciones no alcanzan, entonces el municipio recurre a otros recursos para seguir rodando y eso se ha prestado para innumerables situaciones irregulares que hoy día se supone que Superintendencia y Agencia de Calidad van a revisar. Sin embargo, tenemos que medir. Sin embargo, estamos de acuerdo que tenemos que medir. Por ejemplo, ¿cómo medimos la calidad del profesor que tenemos? A propósito de la evaluación docente, un tema que ustedes han cuestionado sistemáticamente, digamos. Nosotros estamos por evaluarnos, si nadie recibe... ¿Están de acuerdo con que los profesores sean evaluados? Pero no de la forma como se hace hoy día. La ley de evaluación que existe es una ley bastante inicua, por llamarlo de alguna manera, porque miente, obliga a que el docente haga una clase especial para el día que va a ser evaluado. Eso es falso. Es como la medición del CIMSE, que los profesores empiezan a prepararse para el CIMSE. Bueno, es que es parte de la deformación de cuando se instalan las leyes de mercado, porque hay todo un negocio detrás del CIMSE, ¿cierto? Impresiones, gente que gana licitaciones, gente que trabaja para eso. Lo mismo en la evaluación docente. Alguien hace a la Universidad Católica, tengo entendido que gana los portafolios, hace los correctores, esto, lo otro. Entonces, está desvirtuado el sentido de esa evaluación. ¿Qué queremos nosotros? En primer lugar, yo postulo una evaluación entre pares. En una escuela democrática donde nos sentemos todos a decirnos, oye, yo creo que tú no lo estás haciendo bien por esto y esto, intercambiemos experiencias. A mí me resultó muy bien cuando lo hice así, ¿qué te parece si lo hacemos así? Pero usted presupone una sociedad donde todos los profesores son súper buenos. Hay que ir para allá. Pero no es la realidad hoy por hoy. Todo el mundo se puede equivocar y puede corregir aquello, pero tengamos al menos el espacio colaborativo de la escuela, porque la escuela no es el trabajo individual del docente y esa es otra deformación que está instalada. Nosotros necesitamos un espacio donde todos los trabajadores de un establecimiento determinado puedan debatir las mejores estrategias para sacar adelante a los niños y niñas de ese establecimiento en particular, de esa comunidad, con esa realidad, en ese contexto, con esas características. Y para eso necesito tiempo para conocer a la mamá, al papá, su historia, para no emitir ningún juicio que lo pueda ofender, etcétera, etcétera. Es muy delicada la función que nosotros hacemos. Y hoy día nos tienen de instructores, con el pie en el acelerador, pasar y pasar materia. Deshumanizados. No queremos eso. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Ya le voy a preguntar por los papás y la mamá. Le quiero preguntar por un letrero que sí vimos en esa marcha. Una docente que había trabajado 30 años y mostraba su boleta de 144.000 pesos de pensión, lo que me parece una brutalidad, es un insulto. No hay calificativo. Después de 30 años recibir 144.000 pesos de pensión. Más de 30 años. Te explico por qué. Ni siquiera sueldo. ¿Cómo es posible y cómo es posible que no lo solucionemos ya? Estado subsidiario, señor. Se privatizó la previsión en Chile. Está en manos de la administradora de fondos de pensiones. Ellos lucran con la plata de todos los trabajadores. Y
dicen que... Yo no tengo, perdón, señora Olimpia, yo no tengo problema que lucre con la plata de los trabajadores siempre y cuando uno reciba pensión. Me garanticen la pensión. Pero Bueno. por supuesto, me da lo mismo. No, pero no es así. El sistema está diseñado para tener 40 años de imposiciones sin ninguna laguna, ¿cierto? Y con la precarización del empleo que existe en el país, no solo de los docentes, del conjunto de los trabajadores. ¿Quién tiene 40 años seguidos ahora de trabajo? Y además son bajos salarios. Y además las mujeres trabajamos hasta los 60 y los varones hasta los 65. No digo que la solución sea que trabajemos más, pero hay lagunas por lo que estábamos hablando recién de profesores a contrata, hay lagunas por los temas de la maternidad, hay una serie de elementos que además de todo eso discriminan a la mujer, porque existe una cuestión perversa en la forma de calcular las pensiones, que es la proyección de vida. Como se supone que las mujeres vivimos más que los hombres, lo cual es relativo, porque eso tiene que ver con las condiciones en que vivimos, entonces es posible eso que tú viste ahí y mucho más. Son cientos, quizá miles de profesoras que viven en la miseria, y nosotros como organización no damos abasto para resolver, para parchar una que otra situación de bienestar, y no podemos, tenemos que revertir el sistema. No estamos de acuerdo tampoco con la AFP estatal, como gremio nos parece que eso, mientras sea capitalización individual, es decir, mi propia plata, no sirve. Volver al sistema antiguo. Tiene que haber ¿Al sistema de reparto antiguo le gusta? Sí, claro. Tiene que haber un aporte al empleador. Tiene que haber un mínimo aporte al empleador para que esa pensión sea un poco más equilibrada. Pero espera un poquito. Sí, dígame. No son solo 30 años de trabajo. Antiguamente los profesores trabajábamos hasta 30 años. Con el sistema de administradoras de pensiones, no solo bajan las pensiones, sino que se prolongó la vida laboral. Entonces trabajan 40, 45 años, depende de la edad en que hayan iniciado su vida docente. Es una pena y ese síntoma de los 144.000 pesos, Las hay con menos. Yo creo que es brutal, es una brutalidad. Vamos a ir con algunos tips. Usted me dice si le gusta o no le gusta lo que le planteo. Eliminar la selección en los establecimientos educacionales, ¿le parece Totalmente bien? de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya. Hasta aquí la selección ha sido por factor socioeconómico. Entonces, los que tienen recursos se instalan ahí y allá los que no tienen recursos. Eso es aberrante, eso es antidemocrático. Eso no construye sociedad democrática. Yo que también vengo de la educación pública, orgullosa de ello, en mi liceo de mi pueblo nos sentábamos la hija del mandamás de carabineros y yo, hija de obrero, en el mismo banco y éramos amigos. Y no había diferencia, en la escuela no había diferencia. La profesora no hacía diferencia. Señora Olimpia, eso parece tan utópico en un Chile de hoy. Pero así era, y puede volver a hacerlo. No digo que haya que volver atrás, porque con la modernidad hay muchos cambios. Pero sí la construcción de una sociedad entre pares, no tan segregada. Ya me respondió la pregunta, pero lo tenía aquí pendiente. El tema de la desmunicipalización está absolutamente claro. Es que ya yo creo que no hay nadie en el país que pueda defender el... Hay algunos municipios que lo defienden todavía. Pero no como proceso, digamos, de hacerse responsable de la educación. Yo creo que son otros los factores que están haciendo que lo defiendan. Por ejemplo, muchos alcaldes, no todos por cierto, pero muchos alcaldes hacen clientelismo electoral a través de la educación. Matrícula o profesoría contrata. Hay alcaldías donde ya los que trabajaron por mí vengan para acá, los que no trabajaron por mí se van. Eso lo hemos comprobado nosotros muchas veces. Qué espanto. Y quiero terminar esta conversación para preguntarle de un tema que a mí personalmente me genera mucho ruido y que es un síntoma que me preocupa un poco tal vez. Describe el Chile que estamos viviendo, digamos. Las agresiones que sufren los docentes en los establecimientos educacionales por alumnos, por apoderados. Voy a ser súper autorreferente, pero cuando yo era chico y estudiaba, había las reuniones de curso, había quequitos, los papás se juntaban y formaban parte del proceso educativo. Conocía muy bien a la profesora, normalmente vivía cerca de la profesora. ¿Sí? Y ahora resulta que de pronto hasta le pegan a los profesores, los apoderados. ¿Qué pasó ahí? Eso no se soluciona con una reforma educacional, con acabar el lucro, con el fin de la selección. Eso se soluciona con otras cosas. Es un tema cultural que tiene que ver con la violencia que hay en la sociedad. O sea, una escuela, un liceo, cualquier establecimiento educacional es reflejo de la sociedad. Entonces, como estamos segregados, ¿cierto?, en los sectores donde están los más vulnerables, ahí se expresa con mayor evidencia,
pero hay otras formas de violencia también. En un sector privado hay violencia cuando se menosprecia al docente y se le ve como un empleado. Eso también es violencia. Pasa eso que en nuestra sociedad hay droga, en nuestra sociedad hay alcoholismo, en nuestra sociedad hay violencia, y eso rebota en la sala de clase. Por eso que el reclamo nuestro de tiempo, nosotros, además de mejoras salariales que son importantes, pero además de eso quisiéramos tiempo para trabajar en conjunto entre pares y descubrir cuál es el mecanismo que va a prevenir, va a impedir esa acción de violencia. Si un profesor lo hace mal, ¿Qué es hacerlo mal? No involucrarse, no comprometerse. El profesor es malo en términos de que no dictan bien sus clases, no son preocupados, tiene reclamos de apoderados. Veamos cuántas horas tiene. Porque si le bajamos un poquito las horas de clase y empieza a recuperar su energía para poder hacerlo bien, yo creo que por ahí va la solución. Recuperarlo. Ya. Bueno, y ha sido una conversación interesantísima, hasta desgarradora a veces, que hemos tenido hoy con Olimpia Riveros, presidenta regional del Colegio de Profesores. Muchas gracias, gracias a ustedes por participar de esta conversación. Pero, señora Olimpia, mire, le quiero hacer una invitación a usted y a todos que están en sus casas para que este domingo sintonice TVU Televisión de la Universidad de Concepción y los canales asociados a la red Arcatel. Vamos a estar con la final del programa Las Regiones Cantan, una iniciativa de TVU Televisión y de Arcatel. Es un gran programa de televisión, es un programa que pretende, señora Olimpia, darle un impulso definitivo al tema de la descentralización de la industria televisiva. Estamos acostumbrados aquí en Concepción a ver lo que pasa en Las Condes, lo que pasa con el taco en Maipú, y no sabemos lo que pasa a la vuelta de nuestra esquina. Queremos hacer televisión para la región del Biobío y para el resto del país también. Así que lo invitamos este domingo a que vea la final de Las Regiones Cantan. Muchas gracias. Iniciativa. Muchas gracias, señora Olimpia. Nos Gracias vemos. a ustedes. Hasta luego. Te dejo eso.